Bueno, muchas gracias, Marga. Queremos agradecer nuevamente a todas las autoras y autores por su participación en el libro y a la presentación de hoy. Les recordamos que el libro se encuentra en libre descarga en la página de la editorial de Haas Arqueología, a quien queremos agradecer también, y a todas las personas que están asistiendo al encuentro y que podrán entonces compartir sus preguntas en el chat. La mesa redonda se va a dividir entonces en 3 preguntas que ya pueden leer en el chat, como dijo Marga, y cada participante tendrá 2 minutos para contestar. Antes de la primera pregunta, les agradeceríamos si pudieran presentarse de manera muy breve, su nombre y su institución, y después de cada pregunta tendremos 10 minutos para debatir, intercambiar y leer las preguntas y comentarios. Y finalmente, dependiendo del tiempo que tendremos a nuestra disposición, podremos tener un debate final. Así que reiteramos nuestro agradecimiento por asistir a esta mesa redonda y podemos empezar con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Vemos la participación como un acto de cuidados, como un mero trámite o etapa de un proyecto, o como un elemento sin el que un proyecto no puede nacer? Tiene la palabra Joan Menchón. Hola, ¿me oís? Hola, ¿me oís? Sí, sí, sí. Sí, Hola, soy Joan Menchón, soy arqueólogo. A ver, el tema de la participación lo podíamos resumir de la siguiente manera. Hasta hace poco tiempo era una cosa que no le hacíamos caso, después la hemos tenido de asumir incluso por obligación legal y ahora entiendo que es una parte inherente y esencial en todo proceso de acción pública. Y no olvidemos una cosa, la participación no es tan solo que el ciudadano intervenga o participe en cualquier proyecto público, sino que el mismo responsable político o el mismo funcionario o trabajador público que trabaja en eso no deja de ser un ciudadano. Y son cosas que a veces pienso que nos olvidamos. Ya está. Perfecto, bueno, pues le han sobrado casi un minutito. Siguiente, Natalia, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, Natalia, gracias. Bueno, mi nombre es Natalia Hernández, yo soy restauradora, trabajo aquí en México en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno, también hice una maestría en la Universidad Rovira y Virgili de Antropología Urbana. Entonces, digamos que la participación en los proyectos en los que yo trabajo pues siempre van enfocados a un objeto cultural, ¿no? En específico. Entonces, sí que la participación en este caso la vemos como una interacción que tiene que ser parte fundamental de los proyectos, justamente para reconocer pues, los valores asociados al objeto que vamos a restaurar o se va a conservar. Sin embargo, una como de las cosas que a mí sí me gustaría reflexionar en cuanto a la participación es que, bueno, primero es un canal de comunicación, ¿no? Que tenemos que establecer pues con un grupo social, pero que tiene que, para que tenga un éxito realmente, tiene que tener como unos factores que van a implicar como que esta experiencia sea exitosa o no, ¿no? Primero es pues definir cuál es el objeto en común que tenemos con ese grupo social, el objeto patrimonial, puede ser un bien cultural en específico o elementos patrimoniales. Otro elemento, otro factor que determina ese éxito es pues nuestra constancia de actuación, ¿no? El tiempo de acción o el tiempo de interacción que vamos a generar con ese grupo social. Va a ser un día en específico, solo una actividad, va a ser semanas, va a ser anualmente o mensualmente, bueno, definir esas cosas. También la relación personal que se tenga con ese grupo, si ya se conoce o no, o si vas a solamente llegar por primera vez, eso también depende o define el éxito de tu actuación. La razón y el alcance, o sea, eso es la promesa y lo esperado también, porque luego vamos como instituciones gubernamentales y hacemos una actividad participativa, recogemos datos y nos vamos y nunca más regresamos. 2 y minutos, entonces Natalia. Ok, voy. Y lo último es cómo vas a retornar la información, ¿no?
Entonces sí, como que la participación sí es una interacción, pero que depende de muchos factores que impliquen realmente su éxito. Ya está. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos la palabra al equipo Kurdistán. Hola. Hola, Os oímos. habla Andreu. Vale. En nuestro caso estuvimos reflexionando y sí que creemos que un proyecto obviamente no pueden hacer sin la participación, ya que en nuestro Un caso, momento, Andreu, perdona, simplemente si podéis decirnos en una frase dónde estáis trabajando, el nombre de vuestro grupo, gracias. sí, nosotros venimos del GRAMPO, que es Grup de Recerca en Arqueología del Próximo Oriente y de la Mediterránea, y somos un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, que trabajamos en arqueología tanto aquí en la Mediterránea, sobre todo de la prehistoria, y en el sudoeste asiático, en el Próximo Oriente. Contestando a la pregunta, creemos que sí que un proyecto no pueden hacer sin participación, ya que en nuestro caso produciríamos historia o conocimiento solo para nosotros mismos. Participar se tiene que dar entre varios agentes. En nuestro caso, debe ser uno de los agentes somos nosotros, como investigadores, y en el otro caso tiene que ser la gran mayoría de la sociedad, como seres sociales que somos, ya que necesitamos historia para entender quiénes somos en este momento. Entonces, nuestro trabajo, que es el de crear conocimiento histórico y concretamente conciencia histórica, debemos partir de las necesidades de conocimiento de la sociedad y de los grupos sociales para poder llevar a cabo estos proyectos. Y no al revés, no crear nuestros proyectos para luego bajarlo a la sociedad. Ya está. Nos comentan que se oye un poco bajito. Perdón, Vale. es que no... ¿Se ha entendido o...? Justo creo que las últimas frases no. Venga, aunque cedamos un poco los 2 minutos, si nos lo quieres repetir, gracias. Vale, sí que la última parte es que nosotros, como agentes, que somos como creadores, ¿no? O elaboradores de conocimiento histórico y de conciencia histórica, debemos partir de las necesidades de la sociedad o de los grupos sociales y no al revés, no crear nosotras unas necesidades que son por gusto, por conocer y bajarlo a la sociedad. Y ya Perfecto, está. muchísimas gracias. Pasamos la palabra a David González. Creo que voy. Sí. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, Te escuchamos. Genial. Soy David González Álvarez, trabajo como investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Patrimonio en Santiago de Compostela. Y en los últimos años vengo desarrollando diferentes proyectos en los que estudio fundamentalmente paisajes rurales en el noroeste de la península. Y en el contexto de estos diferentes proyectos, pues efectivamente yo he trabajado con la participación en diferentes situaciones. He trabajado en algún proyecto en el que la participación era nuestro objeto de estudio, tratábamos de comprender cómo funcionaba la participación en verdad y qué efectos tenía esto para las comunidades locales. Y en otros casos, pues he desarrollado investigaciones en las que valoramos positivamente tratar de fomentar la participación de las comunidades locales o del público en general en el desarrollo de nuestro proyecto. Yo creo que la participación es una opción metodológica y sobre todo es una opción que ensancha la relevancia social de nuestras investigaciones como científicos sociales. No creo que sea una obligación que tengamos que a partir de ahora realizar todos proyectos participativos en los que cedamos el poder de decisión a otros agentes ajenos al equipo de investigación. Pero creo que es una opción verdaderamente recomendable, fundamentalmente si trabajamos con comunidades que quizá tengan posiciones minorizadas a nivel de poder, a nivel de capacidad de decisión y fundamentalmente si trabajamos con fondos públicos. Eso era todo. Muy bien, muchísimas gracias, David. Pasamos la palabra a Juan Sebastián. Hola, Te oímos y te vemos, Juan Sebastián. ¿Qué perfecto, es tal? que estoy mal de internet, así que les ofrezco disculpas por la tardanza.
Bueno, en principio mi nombre es Juan Sebastián Velázquez, soy del Perú, vivo en Lima, enseño en la universidad. Mi campo de trabajo es un poco distinto del de ustedes. Yo trabajo en Derecho y trabajo en Derecho privado además, y mi especialización es la propiedad. Y básicamente lo que me trajo al GAP es precisamente un estudio que hice sobre la propiedad de Machu Picchu. Y en términos de participación, como comprenderán, mi percepción está un poco distorsionada por la misma acción y por el mismo trabajo que yo tengo, ¿no? En realidad, cuando nosotros en el Perú, ¿no?, hablamos de temas de patrimonio cultural y temas de ciudadanía, en realidad vamos a tener una serie de tensiones que son naturales en un país llamado, pues, del tercer mundo, y en el cual existe esa tensión entre la economía y la cultura. Toda vez que en muchos casos, o en los casos que son, digamos, importantes, y existe una posibilidad de darle mayor importancia a unos que a otros, podemos hablar de una viabilidad de los proyectos, ¿no? Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la mayor parte de actividades de explotación económica que vienen precisamente de parte de la ciudadanía, que se supone debería cooperar en la participación, en realidad es contradictoria, no es contraria. No, nosotros, entonces, acá precisamente radica mi trabajo, porque va precisamente ya en algo que es el derecho civil o el derecho privado en sí propio, y es qué es o cuáles son las posibilidades o capacidades de uso de un propietario de un bien, estoy hablando de bien inmueble, patrimonio cultural, respecto, ¿no?, 2 minutitos, Sebastián. Vete cerrando. Gracias. Ah, vale, Respecto perfecto. del tema. Bueno, lo cierro. Después lo terminaré. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Pasamos la palabra a Jesús Martín. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me oigáis y me veáis. No lo sé, seguro. Bueno, yo soy, Jesús Martín. Sí, me oís, vale. Estoy ahora doctorando en la Universidad de Ámsterdam en temas completamente diferentes a los que se tratan hoy aquí. Yo vengo un poco a hablar o en el libro hemos publicado un artículo sobre el CRASH, que es un colectivo que sigue en activo, aunque bastante apagado, que era el colectivo Centro Revolucionario de Arqueología Social. Nuestra propuesta era hacer, era un grupo de amigos, de colegas, ¿no?, que queríamos hacer activismo arqueológico. Entonces, nuestra idea era, por tanto, respondiendo a la pregunta, obviamente, para nosotros, la participación nace como base, no tiene otro sentido. Porque lo que queríamos era llevar la arqueología fuera de los contextos socialmente atribuidos a la arqueología, ¿no?, apoyando movimientos sociales, pues como el feminismo o como otro tipo de movimientos sociales obviamente de izquierdas y comprometidos con nuestra ideología. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias, muy breve. Pasamos la palabra a Bárbara Molina. Hola a todos, ¿me oyen? Sí, perfecto. Bueno, pues yo soy Bárbara Molina, apenas me doctoré de la Universidad de Barcelona con una tesis justamente sobre participación en la gestión del patrimonio. Actualmente me encuentro intentando empezar una empresa de servicios culturales, así que veremos. Respondiendo a la pregunta que nos hacían, si vemos a la participación como un acto de cuidados, un mero trámite, o como un elemento sin el cual los proyectos no pueden avanzar, cuando decimos nos vemos, estamos incluyéndonos a todos los que tenemos algo que ver con el patrimonio. Y yo creo que más bien, y en este sentido creo que las tres respuestas aplicarían, más bien la pregunta que yo me hacía, la contrapregunta, es ¿quiénes de todos estos grupos toman una de las opciones o qué instituciones y cómo la aplican? En este sentido, yo creo que
En realidad, cuando hablamos de participación tenemos que hablar cuándo y por cuánto tiempo, porque efectivamente hay instituciones públicas que la hacen como un mero trámite para sacar, hay otros investigadores que realmente están comprometidos y trabajan de manera independiente y lo que están buscando es crear metodologías participativas justamente para crear estos cambios. Por lo tanto, cuando hablo de cuándo y por cuánto tiempo, es que de mi experiencia y en relación a lo que yo presentaba en las conversas, la participación debe ser necesaria cuando es necesaria, porque como mencionaba otro colega, no siempre es necesaria, tiene mucho que ver con el tipo de patrimonio que estamos gestionando. En mi caso yo hablaba de centros históricos y en ese caso sí que es necesaria la participación en la gestión, y para mí el cuándo sería al inicio de cualquier proceso y por cuánto tiempo para mí sería a largo plazo. La participación no tiene sentido. Casi 2 minutos, Bárbara. La participación no tiene sentido si es que se hace por corto tiempo, tiene que ser a largo plazo. Eso. Muchísimas gracias, Bárbara. Pasamos la palabra a Isidra Pastor, sin parentesco, por cierto. Bueno, pues Isidre parece que no está, pues pasamos la palabra a Cristina Vidal. Hola, buenas tardes a todos. Hola, y a Cristina, todas. te vemos muy bien. Un gusto, sí. A ver, voy a compartir el vídeo. Un gusto saludaros. Bien, mi nombre es Cristina Vidal, yo soy profesora de la Universidad de Valencia y soy arqueóloga, y desde los últimos 15 años estoy dirigiendo un proyecto de arqueología y desarrollo, arqueología, patrimonio y desarrollo en el área maya, concretamente en la región de Petén, en Guatemala. Respecto a la pregunta que nos planteáis, obviamente, no solo considero que todo proyecto de estas características debe nacer con un proceso participativo, no solo eso, sino que antes de que nazca ese proyecto ya tiene que haber existido ese proceso participativo, es decir, en la formulación del proyecto, en la fase de formulación, debería ya estar presente. Y en lo que respecta a mi experiencia de este proyecto en Guatemala, sí que me gustaría resaltar algo en cuanto a lo que son los agentes, a quienes consideramos los agentes sociales que forman parte de esta participación. Porque ahí hemos tenido serios problemas, porque por un lado están, obviamente, digamos, los agentes sociales oficiales, es decir, los que tienen la tutela de este patrimonio guatemalteco, es decir, la parte legal, los que nos dan los permisos para intervenir. Y luego está en realidad la comunidad, la gente a la que pertenece ese patrimonio, que es con la que nosotros trabajamos día a día y que en realidad más nos interesa, pero no siempre están, digamos, de acuerdo las necesidades y su pensamiento, ¿no? Entonces, dentro del mismo proyecto. Con lo cual creo que ese es un tema de debate interesante, ¿no? Cuando sobre todo nosotros somos gente de fuera que estamos en otro país. Perfecto, Cristina, pues también muy breve, muchísimas gracias. Damos paso a Camila Opazo. ¿Ahora? Sí, Camila, ¿Sí? te oímos y te vemos. Vale, muchas gracias. Yo soy Camila Opazo, soy arqueóloga, museóloga y gestora patrimonial, soy doctoranda de la Universidad de Barcelona, soy miembro de GAP también y soy chilena, actualmente me encuentro en este lado del mundo y estudio e investigo el patrimonio del colonialismo. Entonces, para responder la pregunta, voy a partir diciendo, como mencionaron anteriormente algunos de los otros autores, que en los últimos años el discurso patrimonial autorizado en términos de Laura Jean Smith comenzó a considerar la participación de comunidades en los procesos patrimoniales, invitándolas a ser parte de estos procesos, ¿no? Sin embargo, en terreno nos hemos dado cuenta que estos discursos académicos y sobre todo políticos han idealizado y romantizado las comunidades y también su participación, invisibilizando escenarios de conflictos, luchas y resistencia que muchas veces se generan en torno al patrimonio. Esto es significativo especialmente cuando se trata de incluir la participación de comunidades previamente excluidas por razones de raza, sexo, género, clase y o lugar de origen, como son los escenarios en los que yo me desempeño como gestora e investigadora del patrimonio cultural.
El posicionamiento teórico y político desde donde yo me sitúo, que es el feminismo decolonial, exige vincularme a comunidades que conforman territorios vivos, en resistencia y con memorias colectivas de desposesión y violencia producidas por el colonialismo. Desarrollar entonces proyectos y gestionar el patrimonio siendo una mujer mestiza de Abya Yala, consciente de la colonialidad y comprometida con su erradicación, supone generar espacios que apunten a superar la lógica multicultural de la participación y la inclusión, para apuntar a relaciones interculturales. Desde la perspectiva decolonial, la interculturalidad es un proyecto político de transformación y creación de sociedades sin estructuras de dominación y opresión. Por tanto, revertir discursos patrimoniales que racializan, inferiorizan y deshumanizan a ciertos pueblos requiere actos de cuidados hacia sus comunidades, más allá de participaciones por trámites y por cumplir compromisos políticos e institucionales que abrazan la diversidad. Gracias, Camila. Justísima, ¿eh? Damos la palabra ahora a Leslie Zubieta. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Leslie. Mil gracias. Bueno, yo soy Leslie Zubieta, soy etnoarqueóloga mexicana, especialista en arte rupestre y miembro del GAP. Y bueno, me parece muy interesante la pregunta, la primera pregunta, y tiene muchas aristas, por lo que yo pienso más bien centrarme en dos aspectos que me parecieron muy interesantes a reflexionar. Claro, la participación depende del tipo de proyecto y objetivos que se tengan. En mi caso particular, yo trabajo en arte rupestre y su vínculo principalmente con comunidades indígenas. Entonces, en este sentido, me parece que la participación no es un mero trámite, pero que debería de ser un requisito para todos los proyectos que tengan que ver con un trabajo, sobre todo de consulta con un sector de la sociedad. ¿Y por qué? Pues que cuando hablamos de participación, también estamos involucrando vínculos espirituales, emocionales, sociales, que tienen las personas con respecto a cierto patrimonio, ya sea tangible o intangible, ¿no? Entonces es cierto que muchos proyectos pueden nacer sin tomar en cuenta la participación, creo que lo hemos visto muchísimas veces, pero aunque puedan nacer estos proyectos, no creo que puedan florecer de la misma manera ni lograr enraizarse con la fuerza necesaria para que el proyecto tenga un impacto profundo. Entonces, pensar en participación me hace cuestionar el por qué y para qué estamos generando conocimiento. Y en mi experiencia, de la cual hablo en mi ensayo, me parece que más que participación debe de lograrse una colaboración desde el inicio, en la medida de lo posible, tanto en proyectos de gestión de patrimonio como los relacionados a la investigación y en todas sus etapas. Entonces, cuando las preguntas realmente nacen de un proceso colaborativo, se logra una relación de otro orden entre la gente involucrada en estos proyectos. Gracias. Gracias a ti, Leslie. La siguiente intervención será de Margarita Gómez. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, te escuchamos, Margarita. Buenas noches. Aquí en Madagascar, 9 y 10, aquí adaptándonos a... Soy Margarita Gómez Salas, soy arquitecta y trabajo en planificación urbana, en planificación territorial, y ahora me encuentro trabajando aquí en Madagascar en lo mismo, de una de las regiones del norte. Hablar de participación es, digamos, hace ya muchos años participación, y cuando comencé
sobre este tema de participación, me costó bastante porque siendo hablado terminaba en algo negativo, se nos escapaba demasiado. Mi ensayo fue sobre Margarita, un trabajo que se oye realicé. muy mal. No sé si quizás todas las que estamos aquí en el debate podríamos apagar nuestras cámaras. Sobre un mapeamiento de bienes culturales. Quizás las tenéis enchufadas, si las podéis apagar mientras... O sea, sin la participación de toda la población hubiera sido de repente esto, digamos que me abrió otra forma de ver el tema de la participación. En relación a cómo en Mozambique era una cuestión muy normativa, la ley del 2007 de ordenamiento territorial prevé cómo debe ser la participación de los planes de ordenamiento. Y como este mapeamiento de bienes culturales derivaba de un plan de uso de... Vale, si puedes ir resumiendo, Margarita, que ya se Hola. excedido. Bueno, es muy probable que mi conexión sea bastante débil, eso también. Aquí ya estamos entrando en la época del ciclón. No sé si me escucháis, pero vamos a dar paso a Jaime Almansa. Hola, ¿me veis y me oís? Sí, muchas gracias, Hola. Jaime. Vale, nada, bueno, la verdad es que hablar al final, especialmente en un contexto en el que la mayoría estamos bastante de acuerdo, al menos en las líneas generales, hace difícil aportar demasiadas cosas al debate, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, primero presentarme, soy Jaime Almansa, investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, como David. Y además, pues he tenido el orgullo y el honor de ser el editor del libro desde Jas Arqueología, aunque bueno, realmente todo el trabajo lo han hecho Anita, Appen y Mathieu, ¿no? Así que gracias a ellos. Y bueno, sobre el tema que nos trae hoy aquí y sobre todo esta primera pregunta, la verdad es que creo que lo que más me vendría ahora mismo a la cabeza no es no ya lo que nosotros estamos entendiendo o viendo como participación, sino lo que realmente dentro del sector más amplio ahora mismo se entiende y se ejecuta como participación. Ya han aparecido algunas notas, por ejemplo, en la intervención de Margarita, aunque no se escuchaba mucho, ¿no? Cuando hablaba al principio Joan, y es que está tan regulado en algunas ocasiones, especialmente en el sector público, que se encorseta de tal manera que se convierte simplemente en un ¿te parece esto bien? ¿No? Y que nadie, porque nadie se entera de que puede participar, pues contesta, o si contestan, pues les parece bien porque tampoco hay otra forma. Y normalmente cuando hay protestas, las protestas terminan teniendo que dejarse un poco al margen. En esto, claro, hablo ya de la parte más de gestión pura y dura, ¿no? Dentro del ámbito administrativo, porque obviamente si pasamos al campo de la investigación, ¿no? Y desde universidades, centros de investigación, pues a día de hoy es bastante difícil entender cualquier proyecto que no traiga ya de por sí, si no participación, al menos un contacto y un conocimiento un poco más profundo y más estrecho de las comunidades en las que se integra. Entonces, por resumir ya en una palabra, ¿no? Yo creo que lo importante al final es tratar dentro de nuestras capacidades de congeniar los intereses
de las dos partes, ¿no? Digamos, o de las varias partes que intervienen dentro del proceso, por un lado investigadores, por otro lado comunidades, pero por otro lado también la parte política administrativa, ¿no? Y otros agentes que a veces intervienen. Y ya termino. Muchas gracias, Jaime. Las siguientes son Laura Coltofen y Ana María Alarcón, que son las autoras del fotoensayo final del libro. Hola, mi nombre es Ana María Alarcón y nosotros hemos pensado en este asunto de la participación en el contexto en relación a nuestro ensayo fotográfico, ya que pues la participación entre las dos fue esencial para su misma elaboración. Y queremos destacar dos cosas de nuestro proceso participativo en ese sentido. El primero fue la importancia de entender y aceptar nuestras diferencias y el segundo, la horizontalidad en la toma de decisiones. Sí, pues bueno, ¿me escucháis? Sí, Laura, te escuchamos. Vale. Pues bueno, las dos pensamos que la participación comunitaria es un elemento sin el que un proyecto pues no debería existir, pero para el encuentro de esta noche hemos reflexionado sobre la palabra participación como nuestra participación en el contexto del libro y el ensayo que hemos preparado. Pensamos que nuestra participación en el libro GAP tiene características que muchas veces se encuentran en los procesos participativos. Así que nuestro ensayo es el resultado de la colaboración de dos personas con orígenes diferentes que se han formado en contextos distintos. Ana es etnomusicóloga colombiana y yo soy una arqueóloga y historiadora rumana. Y las dos hemos vivido en países diferentes y a lo largo de los años hemos tenido experiencias muy diversas. Y nuestro ensayo fotográfico nos ha juntado y fue muy interesante ver cómo nuestras diferencias se armonizaron y se equilibraron, creando un diálogo, por un lado, entre nosotras como personas y profesionales y por otro lado, entre nuestras interacciones con el patrimonio durante la pandemia. Y la comunicación, la receptividad y sinceridad fueron claves para nuestra colaboración y pensamos que son esenciales para los procesos participativos también. Bueno, nuestro ensayo fotográfico fue escrito de forma horizontal, algo que también pensamos que es clave en los procesos participativos inclusivos. Tanto Laura como yo lideramos y coordinamos la creación de nuestro ensayo de forma equitativa. De igual forma, nuestra interacción con las editoras del libro, y aquí incluyo a Macié también, a Macié Picas, fue igualmente horizontal. Para nosotras, parte de la importancia de esta horizontalidad es que permite que el movimiento y la transformación de ideas se desarrollen de forma fluida y multivocal. Además, este tipo de interacción, desde nuestro punto de vista, hace que un término tan usado como, por ejemplo, revisión por pares, pueda ser realmente implementado sin que se silencie el ruido, por decirlo de alguna forma, que surge de esta participación e interacción en relaciones jerárquicas y verticales más diferentes pues, a las nuestras. Ya está. Gracias. Muchísimas gracias. Isidra, ¿estás por ahí? ¿Te reenganchas al debate que antes no estabas? Vale, bueno, pues cedo la palabra a Penruiz. Gracias, Apen. No, mira, aquí está Isidre. Isidre, perfecto. 2 minutos, Isidra. Bien. Bona tarda a tothom. Bueno, en relación a mi presentación, de ser breve, soy de Pastor, vengo de la Asociación de Arqueólogos de Cataluña y bien, un poco mi participación en la publicación pues era pues reflexionar un poco siempre sobre el papel social que tiene nuestra actividad profesional. Y es en este sentido de que, claro, que hablar de participación y implicación social requiere, por tanto, tener presente a la ciudadanía, a la sociedad. Es decir, que nuestro conocimiento, nuestro trabajo tiene que revertir, porque así lo estipula desde el código deontológico a la propia disciplina en la sociedad. Por tanto, el concepto participación está implícito en nuestra actividad profesional, ya sea en la investigación, ya sea en la gestión, en la docencia o en cualquier actividad que tenga como final último bien patrimonial de la actividad arqueológica, que es el patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico, en general, el patrimonio cultural, lo es porque detrás hay
sociedad o porque hay una sociedad que lo genera y lo necesita que este conocimiento sobre estos bienes le revierten. Es en este sentido que insisto otra vez que esta participación tiene que ser activa y más que incidir en el concepto participación, podríamos profundizar en el concepto implicación directa. Y es en este sentido que los profesionales de la actividad arqueológica y del patrimonio cultural en general somos mano a la hora de implicarlos en estos proyectos de concienciación y socialización del patrimonio. Pues nada, pues aquí lo dejo hasta la siguiente respuesta. Perfecto, muchísimas gracias, Isidra. Justo 2 minutitos y ahora sí, le cedo la palabra a Penruiz, que es la dinamizadora del chat y de los interludios de pregunta. Gracias, Apen. Hola, gracias a vosotras. ¿Me oís, no? Supongo que sí. No, la verdad es que ha habido muy poca interacción en el chat, pero como teníamos pensado hacer un debate ahora y luego la segunda pregunta también, igual lo dejamos mejor para el final, porque ahora volver a recalcar, como dice Jaime, estamos todos bastante de acuerdo. Lo que sí que voy a hacer a lo mejor es un poco he tomado algunos apuntes, a ver si hay alguna cosa disonante, porque si estamos todos de acuerdo, nos aburrimos. Pero sí que pienso que, bueno, nos han hecho las preguntas del cómo, de diferentes maneras, el tema es cómo, cuándo y con quién en la participación, y ahí creo que una cosa que ha dicho, por ejemplo, Natalia, el tema de los protocolos, ¿no? Cómo se instaura la participación, es interesante, ¿no? No pensar que la participación es... Y de eso hay una cosa que no habéis hablado vosotros mucho, pero yo que pienso que a lo mejor sale en la segunda pregunta, es si también aceptamos participación en el escrito o si realmente cuando hemos de escribir académicamente dejamos las voces fuera. Eso sería interesante, que a lo mejor es un poco por donde iba Ana, ¿no? El tema de cuando haces peer review, ¿cómo se llama? Revisión de pares, los ruidos están fuera. Bueno, el cómo, el por qué y el cuándo ha salido por ahí. También el tema que ha aparecido, por ejemplo, es estar dentro y estar fuera. Ha empezado Joan diciendo que el experto también es parte de la ciudadanía, por lo tanto no existe una cosa que es diferente de la otra, o sea, somos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ha salido, qué pasa cuando no somos de dentro, somos outsiders que vamos a otro lugar? ¿Cómo conectas con la comunidad, la llamada comunidad? Ahí, por ejemplo, Camila ha hablado del peligro de la romantización de la comunidad o las comunidades, la necesidad de reconocer el conflicto. Ahí sería una pregunta, por ejemplo, también hacernos qué pasa cuando hay conflictos o emergen conflictos en el momento en que empezamos procesos participativos, que pasa muchas veces. Por ejemplo, el grupo Kurdistán, que yo le llamo, no me gusta mucho porque es una cosa así como, además, autónoma, dijéramos, ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de emprender procesos participativos para reconocer o para conocer las necesidades, porque el conocimiento no sale de ellos, sino sale de las comunidades, y como no lo puedes saber a priori, tienes que hacer algún tipo de proceso participativo. Ha salido también en varios casos quién son los agentes de la participación. Y bueno, y para acabar un poco... bueno, una cosa que me ha parecido súper interesante, que no ha aparecido en otras presentaciones, esta idea de la participación como una opción metodológica y la participación como objeto de estudio, que sí que lo he visto en otras disciplinas, por ejemplo, en procesos de urbanismo, ¿no? De estudiar realmente cómo funciona, o sea, hacer una etnografía de la participación, que David ha mencionado, yo creo, un poco. Y luego me ha parecido también muy interesante esta idea de participación, que solamente tenemos 3 casos, creo, ¿no? En este libro, que son lo que decían Ana y Laura, ¿no? De entender la participación como un proceso de participar conjuntamente en la escritura siendo voces diferentes. Y tenemos, bueno, el caso de Jesús y del Crash es muy interesante porque es un caso muy interesante porque es un diálogo y una lectura de un mismo proceso de maneras muy diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante esto de escribir. O sea, una cosa es escribir, ahora me estoy pegando aquí un rollo yo, digo, una cosa es escribir académicamente con esto de quién firma primero, y sabemos que no es así, ¿no? Pero otra cosa es escribir colaborativamente de forma a 6, 8 o 10 manos o lo que sea, que eso es diferente. Cuando pensamos la participación también, la reflexión de Ana y Laura al final es interesante para pensar metafóricamente.